Es que me gustaría que hablase usted de la importancia de las palabras, del lenguaje y de cómo un tipo de lenguaje nos lleva en una dirección y otro tipo de lenguaje nos lleva en otra. Y si hemos aprendido a comunicarnos tal vez de una manera que debamos desaprender. Creo que el lenguaje es algo que todos o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene. Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza algo que es absolutamente profundo, que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que, en el fondo nos llevan a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y están afectando a los demás. De hecho, se han hecho estudios en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos. Se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como o expresiones como no hay salida, túnel, desesperanza, angustia, etc. La simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el denominado eustrés por el profesor Hanseli, sino el distrés, el que nos deteriora. Entonces, la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de preparar y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera. Es decir, nuestro lenguaje, nuestras expresiones tienen también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos impulsa y ese lenguaje que nos anula. De locos, doctor. Creo que lo ha explicado de una manera perfecta. Quisiera hilarlo con una herramienta que utilizaban los estoicos
y era la de no hacer juicios de valor. Séneca decía, si tu barco naufraga, no digas, oh, soy un desgraciado, di, mi barco ha naufragado. Y creo que este tipo de enseñanzas se perdieron por el camino y son ahora mismo rescatadas por gente como usted, y por eso creo que debe reconocerse. Así que gracias de nuevo. Bueno, Séneca está en un nivel verdaderamente elevado. Muchas gracias por esa comparación que desde luego no hace justicia a Séneca. Vamos a ver. Los estoicos, la escuela de los estoicos fue, desde el punto de vista, uno de los grupos de filósofos que mejor entendieron ciertas cosas. Y el lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad descriptiva y tiene la capacidad generativa. Cuando Séneca, el gran cordobés, dice el barco se está hundiendo, está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Cuando Séneca dice soy un desgraciado, está haciendo una evaluación, una interpretación sobre lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos reos, esclavos de nuestras interpretaciones. Si él hace esa reflexión, mi barco se está hundiendo, su mente se mantiene tranquila, su mente se mantiene en el modo de exploración, pero si dice qué desgraciado soy, pasan fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. La parte que le va a dar, la parte del cerebro que le va a permitir encontrar opciones para sobrevivir, por ejemplo, un tablón flotando, una vela por ahí que pueda servir en el futuro, quién sabe. Esa parte, si el lenguaje es descriptivo, esa parte va a funcionar bien y va a poder encontrar recursos que le van a ayudar o le van a dar más posibilidades de no ahogarse. Pero, si él dice, soy un desgraciado, las áreas del cerebro, que son las áreas prefrontales, que son precisamente las que le tienen que enseñar cómo salir de ahí, se ven bloqueadas. Y él favorece el ahogarse, es decir, de alguna manera, su creación lingüística está generando la percepción que él tiene y los resultados que se obtienen como consecuencia de esa percepción. ¿Quiere eso decir que el lenguaje solo sirve para describir? No. El lenguaje sirve para describir y el lenguaje tiene que servirnos para crear una realidad mental que aumente nuestras posibilidades y no las reduzca. Por ejemplo, si en ese mismo naufragio yo me pregunto ¿por qué he tenido que naufragar yo? Eso me hunde en un pozo de desánimo, en un pozo de desesperanza. No hay un porqué. Hay gente buena que va por el mar y naufraga, y va en barcos que son barcos buenos y naufragan. Muchas veces no hay un porqué, pero si yo cambio la pregunta y digo, ¿para qué? ¿Para qué he naufragado? Estoy cambiando la desesperanza por la apertura al misterio. Hay un para qué. Hay una razón que se me escapa, pero que le da sentido. Entonces, en lugar de ver la prueba como un castigo, la veo como una lección necesaria de aprender. Y ahí es cuando el ser humano crece. ¿Qué ocurre? Que como nuestra mente tiene una patología, por eso se llama la mente condicionada, la mente egoica, su tendencia natural no es a buscar una interpretación que nos abra posibilidades, sino todo lo contrario, a hundirnos, a hacernos sentirnos pequeños, a encogernos, a replegarnos en nosotros mismos. Por eso, tanto la escuela de los estoicos como otras escuelas hablan de la importancia de entrenarse. El propio Séneca tiene una frase muy conocida, que es: no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles, las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Este hombre le dio totalmente la vuelta a la cuestión, es decir, las cosas no nos dan miedo porque sean difíciles, pero nuestra interpretación genera tales niveles de miedo que ese miedo es lo que hace que sean difíciles. Lo que no nos hemos dado cuenta todavía es de un factor elemental. Elemental, pero claro, nada fácil de ver.
Las emociones no son reacciones, son creaciones. Si yo veo una emoción como una reacción, ¿qué le voy a hacer? Eso es como un reflejo condicionado. Me dan con un martillo en la rodilla y estiro la pierna. Pero si yo soy consciente de que estoy creando constantemente mis emociones, entonces me pregunto qué tengo que hacer o qué necesito hacer para crear unas emociones diferentes. Brutal. Doctor, hemos hablado de la importancia del lenguaje y algo que usted habla muchas veces en sus libros, en sus conferencias, es sobre la humildad. Y yo le pregunto, si necesitamos vernos mejor, si necesitamos crecer tanto, ¿cómo encontramos el equilibrio entre humildad y ambición? Porque nosotros nos movemos lingüísticamente en el mundo de lo uno o lo otro. Y hay que moverse en el mundo de lo uno y lo otro. Vamos a hablar de lo que es la ambición, vamos a separarlo de lo que es la avaricia y vamos a hablar de lo que es la humildad y vamos a separarlo de lo que es la modestia. La ambición es el anhelo por crecer, es el anhelo por mejorar, es el anhelo por superarse. Un anhelo que abre los brazos a todo el mundo. La avaricia solo me abre los brazos a mí. Yo soy el único que quiero crecer. Soy el único que tiene que mejorar. Soy el único que puede avanzar. Esa es la diferencia. La diferencia entre la ambición y la avaricia, como al menos yo lo contemplo, es que la ambición para nada ve a los demás como rivales. Les ve como compañeros de juego. Mientras que la avaricia ve a los demás como rivales. Con lo cual siempre hay un enfrentamiento. Vamos a hablar ahora de la humildad. Hay dos niveles de humildad, desde mi experiencia, la humildad aparente y la humildad real. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. A mí que me va a enseñar. A mí que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. ¿Qué es el de la ignorancia? Entonces la humildad es abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. De hecho, si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a uno de los, probablemente el gran padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo, Sócrates podía haber tomado muchas disposiciones. La primera disposición es la más tentadora, dejarse halagar, convertirse en un ídolo de la sociedad ateniense en la época. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad y murió defendiendo la verdad, dijo: solo sé que no sé nada, y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de parcelas profundas en el inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que para mí
la apertura a la humildad es igual a la apertura a la verdad. Doctor, cerrando esta parte, quisiera comenzar en el apartado más enfocado a la salud. Y es que usted desde hace tiempo es defensor del entrenamiento, de hábitos saludables, de tomar el sol, de descansar bien, y ha dado pues, un montón de herramientas para desarrollar eso. Y me gustaría preguntarle si, ya que podemos entrenar nuestra carcasa, no podemos también entrenar nuestro carácter. ¿Y cómo hacerlo? Sí, vamos a ver. Lo primero que tenemos que abrirnos es a la posibilidad de que en el ser humano conviven tres realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Es decir, vamos a imaginarnos que tenemos delante nuestro un tapiz precioso. Y ese tapiz muestra una figura. Y esa figura está hecha con 3 hilos de colores. Un color amarillo, un color magenta y un color cian, que es como el azul. El magenta se parece a un rosa tipo morado. Y nosotros vemos la imagen, pero no somos conscientes de los 3 hilos que forman la imagen. Si quitáramos cualquiera de esos hilos, la imagen ya no sería la misma. El ser humano es esa imagen. ¿Cuáles son los 3 hilos que le construyen? Su cuerpo, su mente y su alma. Por tanto, si un hilo es el cuerpo, la cabeza no puede ser tan arrogante como para pensar que el cuerpo solo sirve para pasearla. Tenemos que mirar al cuerpo no como un ente inferior a la cabeza, no como un ente inferior a la razón, no como un ente inferior al intelecto, sino que están absolutamente al mismo nivel. De tal manera que se sabe perfectamente, por ejemplo, que el corazón, que es un órgano del cuerpo, es capaz de cambiar por sí solo procesos cerebrales. Se sabe que el tubo digestivo, que también es una parte del cuerpo, es capaz por sí solo de cambiar procesos cerebrales y ambos, corazón y tubo digestivo, cambiar procesos mentales. Pero no solo eso, la musculatura no solo tiene la dimensión del movimiento, la musculatura tiene la capacidad de cambiar procesos mentales. Es más, una gran científico norteamericana, que desde mi punto de vista tendría que haber ganado el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los receptores opiáceos, la doctora Candice Pert, lo dijo clarísimamente, el cuerpo es el inconsciente. Sabemos perfectamente que los traumas infantiles, que las heridas que todos llevamos, que las cicatrices que arrastramos están en el cuerpo. Pero claro, necesitamos profundizar la mirada porque cuando nosotros miramos la musculatura, las fascias, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, solo vemos lo aparente, lo que permite que una persona se mueva. Y no vemos lo sutil. Y lo sutil es que eso está ahí. ¿Y en qué nos basamos? En la cantidad de investigación científica que ha mostrado que con terapias corporales, con movimientos corporales, con ejercicio físico, con el cuidado del cuerpo, se han conseguido resolver traumas emocionales con mayor eficiencia que utilizando medicación. Entonces, no podemos negar que esa dimensión del cuerpo es clave. Por tanto, si hablamos del carácter, primero hay que diferenciar el temperamento del carácter y luego hablar del carácter. El temperamento es aquello que le es dado a uno y el carácter es cómo se hace uno con lo que le ha sido dado a uno. Es decir, el talento es nuestra disposición, nuestra tendencia natural. El carácter es cómo el ser humano usa su libertad para redirigir su trayectoria. Lo que nosotros sabemos es que el carácter llega a afectar al temperamento. Es decir, si el temperamento viene marcado por los genes, el carácter a través de la epigenética es capaz de cambiar cómo se expresan esos genes. ¿Qué ocurre? Que en ese carácter interviene el cuerpo, interviene la mente e interviene el alma. La persona que está cuidando su cuerpo con la nutrición, con el ejercicio físico, con el descanso, saliendo al aire libre, estando en contacto con la naturaleza, tomando el sol, está entrenando su carácter.
está entrenando su carácter, está trabajando esa figura en el tapiz. La persona que cuida su mente, que sabe enfocar su mente, que sabe estar en el presente, también está entrenando el carácter. La persona que cuida de su alma, que es respetuosa con el medio natural, que es amable, que es afectuosa, que es cariñosa, que es agradecida, también está trabajando en el carácter. Entonces, al final son los tres hilos que juntos se van influyendo, porque esto es lo que tiene la magia: el cuerpo afecta a la mente, como la mente afecta al cuerpo, el cuerpo afecta al alma, como el alma afecta al cuerpo, el cuerpo a la mente, el alma a la mente al alma. Es decir, son tres hilos tan sumamente sofisticados que cuando mueves uno, mueves los otros. Y por eso yo creo que tenemos que contemplar el cuerpo con el mismo respeto, con la misma admiración que contemplamos los aspectos mentales o los aspectos anímicos de una persona. Doctor, me gustaría que diera algún tipo de tip, herramienta, a estas personas que han llevado tanto tiempo una inercia negativa de sedentarismo, mal lenguaje de yo no puedo, ambientes que a lo mejor les perjudican y aunque quieren cambiar, pues a lo mejor se ven muy llevados por el ambiente y no se sienten capaces. Y lo han intentado una vez, por ejemplo, y dicen, es que no se puede. Y a lo mejor es redundar un poco, pero si lo considero importante es porque a diario recibo mensajes de personas que me dicen, es que vivo en un entorno muy tóxico, vivo con personas que me lo ponen muy difícil y yo no puedo. Y yo intento, desde mi humilde posición, intentar darle luz o arrojarte un poquito de esperanza. Pero creo que usted lo puede hacer 1000 veces mejor y creo que es importante. Bueno, lo primero que tiene que reconocer esa persona es que lo que se está diciendo parece verdad, pero no es verdad. Suena verdad, pero no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque conocemos personas que han estado en situaciones absolutamente límites, donde todo era desfavorable en el exterior y, sin embargo, han sido ejemplos vivos para muchos de nosotros de que realmente sí se puede. Pues lo primero es abrirse la posibilidad de que lo que ven como verdad no es tal. Lo cual, para nada, quiere decir que no se encuentren en situaciones complicadas, muy complicadas, y estén con gente, con personas muy difíciles. Entonces, esto es lo primero, porque hasta que una persona no toma responsabilidad sobre su propia vida y achaca el rumbo de su vida a lo exterior, esa persona no puede generar ningún cambio. Lo primero que tiene que tomar son las riendas de su vida. Y no hay otra. Y dejar de echarle la culpa al entorno, por fácil que sea hacer eso. Por fácil que sea hacer eso. Dos personas distintas, me refiero que no están conectadas ni a nivel familiar, ni a nivel de... no se conocen. Las dos unidas por una misma cosa, que es que han tenido un pasado sumamente duro. Traumas familiares, incomprensión, humillación, falta de valoración. Una de ellas justifica toda su trayectoria vital en base a lo que vivió. La otra decide que su futuro no se parecerá a su pasado. Una persona acaba experimentando un sufrimiento enorme en su vida y haciendo sufrir a muchas otras, justificando siempre yo no podía haber terminado de otra manera. La otra crea una nueva senda que genera ilusión y confianza a aquellos que la habían perdido. Luego, el primer punto es tomar la responsabilidad de tu vida. Número 2. ¿Cómo actúas? Haciéndote una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Siempre habrá un paso, por pequeño que sea, que puedes dar. Y si no das ninguno, es porque te estás volviendo a engañar. El más pequeño que te atreves a dar. Voy a poner un ejemplo. En un programa que yo dirigía, uno de los participantes manifestó su tremenda frustración por el desorden absoluto que había en su despacho. Y llevaba años intentando ordenarlo, pero ya había llegado a la conclusión de que era imposible. Y como tenía que trabajar en ese despacho,
tan desordenado, esto le producía siempre una sensación de enorme tensión. Y uno dirá, bueno, esto es una tontería. Bueno, para esta persona no lo era. Es una persona muy exitosa y, sin embargo, esto lo tenía bloqueado, este nivel de desorden. Le hice esa pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? ¿Qué es la cosa más? O sea, no se había planteado eso. Entonces, ¿qué hizo? El fin de semana, aquel programa, aquella sesión fue el viernes. Ese día, en su despacho, cuando fue, se hizo esa pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? La cosa más pequeña que dar. Tomó dos papeles, cogió dos papeles que estaban desordenados y los ordenó. Eso siguió funcionando. Y entonces ordenó una serie de libros que tenía desordenados. En un fin de semana estaba absolutamente ordenado su despacho y así se mantuvo durante años porque he seguido en contacto con él. Es decir, la capacidad del ser humano de autoengañarse es tan brutal, es tan brutal. Nos quitamos el poder interior con tanta facilidad. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para generar en mi exterior condiciones más favorables? Bien. Número 2. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para empezar a cuidar mi dimensión física? A lo mejor decido que ese paso más pequeño es que hoy voy a tomar menos pasteles. Segundo, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para cuidar mi dimensión mental? A lo mejor hoy decido cambiar un poquito la interpretación de algo para que sea una interpretación más favorable. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar a nivel del alma? A lo mejor hoy no me preocupo ni me ocupo tanto de cómo me siento y me empiezo a ocupar un poco más de cómo se siente el resto. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso, Pedro, es lo siguiente. Lo curioso es que el ser humano sobreestima lo que puede hacer en un breve periodo de tiempo e infravalora lo que puede hacer en semanas, meses y años. Ese pequeño gesto que tuvo esta persona del curso de cambiar unos papeles a lo largo de un fin de semana consiguió superar algo que no había podido superar durante años. Ese pequeño cuidado en tu nutrición, en tu ejercicio, en tu descanso, en cómo gestionas tu mente y en cómo gestionas tu alma, al principio parece insignificante. Dale tiempo. Dale tiempo y te lleva a otro mundo. Esto pregúntaselo a cualquier persona que sea aficionada